Carmen Campo, ¿quién viene con nosotros también, Carmen? Marcos Méndez, el asesor técnico de la Dirección General. Adelante, Marco. No va a poder solo hablar de los costos, así que Marco se une acá para afrontar un poquito algunas cositas que tienen que ver con el tema. Bueno, muchas gracias por venir esta mañana. Muchas gracias por estar, sobre todo porque creo que es muy importante desarrollar un poquito de esto y explicarle a la gente lo que están haciendo. Muchas gracias, buenos días a los integrantes de la mesa, a la audiencia y muchas gracias a ustedes por el espacio brindado a la institución. Bueno, hablamos de registro civil y hablamos de ese inicio de digitación de archivos. ¿Qué significa eso? Cedo la palabra al técnico. ¿Sí? Bueno, Sí, buenos días, Carlos, buenos días, gente de la mesa, buenos días, audiencia. Bueno, cuando hablamos de digitalización del archivo, tenemos que hablar o especificar dos cosas. Por un lado, hay un proceso de modernización del registro civil que comenzó en el año 2005 con la informatización de las actas del registro civil. ¿Qué significa eso? Que en su momento las actas, los datos contenidos en las actas fueron tipeadas, transcriptas en una base de datos informatizada. Vale decir, o sea, una persona quería encontrar sus datos, se hacía la búsqueda, Marco Méndez, y aparecía en la base de datos, que fue la primera base de datos informatizada del registro civil, que se entregó más o menos en el año 2007 a la institución, que fue con un proyecto llevado adelante con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y con la asistencia técnica de la OEA. ¿Qué año empezó eso? 2005. 2005. Correcto. Bueno, pero ¿qué sucede actualmente? O sea, normalmente cuando una persona quiere ir a quitar una cédula de identidad, por ejemplo, Sí. en identificaciones te exigen, además del acta, el certificado del acta, ¿cierto? Certificado del acta, exactamente, sí. Entonces, cuando una persona va a solicitar su certificado de acta de nacimiento, por Sí. decir, al registro Sí. civil, se establece el control de calidad ciudadano. Es decir, se imprime una declaración jurada que se le entrega a la persona, donde la persona tiene que corroborar si esos datos que aparecen en esa declaración jurada son correctos. Sí. Si la persona da el ok, se imprime su certificado de acta de nacimiento y ya cuenta con el mismo. Está. Ahora bien, si la persona dice... No es tan no, rápido así, ¿verdad? Pero está. no, sí, ¿eh? sí, bastante rápido. ¿Así rápido, eh? Sí. ¿En cuánto vos conseguís un registro, un Un certificado acta de nacimiento? Cuando está informatizado, 5 a 7 minutos. 5 a 7 minutos. Como mucho. Y hablamos de qué año está informatizado. Mira, desde 1880 Ajá. tenés actas ¿Ya digitalizada? ya informatizadas, o sea, Informatizada. transcriptas. Ajá. Pero hay un proceso distinto, a eso iba. Ah. Si la persona dice, por ejemplo, a ver, no, Méndez, mi apellido no es con S como figura en la declaración jurada, sino que es con Z. Deben de corregir. Antes de corregir en el sistema hay que cotejar lo que está diciendo la persona con el libro de acta, que es lo que tiene validez. Entonces ahí es donde se tiene que ir hasta el archivo físico a buscar el libro y corroborar lo que está diciendo el ciudadano versus lo que dice el acta de nacimiento en sí. Si lo que dice el ciudadano corresponde, entonces se modifica el sistema. Si y ahí no, es donde dicen mucho, el que escribió nomás, el que me escribió ahí en el acta nomás puso mal. Hay Bueno, mucha gente que dice Ese es eso. otro proceso. puede- ese es No, otro ya sé, proceso. pero te digo, ustedes van y verifican el registro, le dicen, no, acá está con Z, no está con S, ¿verdad? O está con S, no está con Z. Y ese dice, no, pero me escribió mal nomás, anotó mal nomás las letras. Entonces se verifica, se trae a la vista el libro, que Sí. es el asiento registral, que es la matriz del documento, se trae a la vista y se verifica. Generalmente cuando es un error o una... el problema está en el libro, se verifica y ve si hace falta una rectificación de ese documento, entonces se procede a la rectificación y hay que ver si es un procedimiento administrativo o judicial. Si es administrativo, se hace directamente en la institución, no tiene ningún costo y se subsana por resolución de la Dirección General a través de una nota marginal en el acta. Ah, ya yo puedo cambiar la letra si es administrativo. Claro. Pero ahí tenés la ventaja de la digitalización. Entramos en el segundo proceso. Tenemos ya la informatización, donde tenemos una base de datos estructurada, y a eso, ¿qué se le va a agregar hoy día? La digitalización de las actas. Es decir, en vez de hacer todo ese proceso de ir hasta el archivo, buscar el libro, encontrar y cotejar, directamente en el sistema informático va a estar indexada la digitalización del acta. Entonces, si el ciudadano te dice, no, mi apellido es Méndez con Z y no con S, entonces en ese momento, dándole un clic, un enter, se va a desplegar la fotografía digital del acta. Eso Entonces, ahí arranca se ahora. corroborará.
ahora. La ¿Sí? digitalización. Está arrancando ¿Cuánto en este tiempo va a durar ese proceso? Bueno, según los cálculos establecidos, son más o menos algo así como 50.000 libros a digitalizar, que son aproximadamente 10 millones de actas. Con las personas o con la infraestructura, con la capacidad de producción que se estableció para esto, trabajando en turno, se estima que aproximadamente en 8 meses van a estar digitalizadas 8 esa meses. cantidad de actas. En realidad, de esas 50.000, un porcentaje alto tiene que ser reconstituida. Son libros que ya por el tiempo requiere una reconstitución y estamos hablando más o menos de 20.000. Entonces, para que eso sea digitalizado en la totalidad va a llevar un poquito más de tiempo por esa cantidad de actas que tiene que ser reconstituida. ¿Eso es solamente Asunción o ya todo el país? A nivel nacional. No, a nivel nacional. ¿Qué pasa? ¿Cómo se informatizan las actas? Un libro actualmente, o sea, se realiza todavía la inscripción manual, pero ya hay planes para modificar eso. El gobierno está trabajando fuertemente en eso. Pero actualmente los libros se hacen en forma manual. Cuando esos libros de esa oficina de origen, porque se hacen en 2 originales, vienen hasta la sede central, se cotejan que los datos sean iguales, uno vuelve a la oficina de origen y uno queda en el archivo central de la sede central del registro civil. Cuando el libro entra o ingresa al archivo, ese es el momento en que el libro se informatiza, se digita y se digitaliza. Y en el archivo, en la sede central, están los libros de todas las oficinas del registro civil. Bueno, perfecto. Lindo proyecto y por supuesto lo vamos a seguir. Ahora entramos en la realidad que tenemos también en el registro civil. ¿Siguen todavía hasta ahora los gestores en el registro civil? Esa figura de gestor. No, por supuesto, no estoy diciendo que sean funcionarios del registro civil, no digo, ¿verdad? Gestores pero sí. que son ¿Sí? extraños a la institución, en las veredas sí, porque ¿Sí? hay que tener en cuenta que también es un espacio público, o sea, nosotros no podemos restringir el acceso, lo que están en la calle, en la vereda, evidentemente es muy difícil de combatir. Lo que sí se trata de combatir es que eso ingrese a la institución y que el negocio se realice dentro de la institución. Pero eso se está evitando, se está procurando, porque también hay que ser consciente de que no van a evitar eso al 100%. ¿Y cuál es la forma de evitar eso? Dar un servicio rápido y seguro a la ciudadanía, que no haya necesidad de recurrir a ese gestor, porque cuando ocurre eso, cuando se dilata el servicio y cuando tiene que volver esa persona, muchas veces viene del interior o viene de lejos, deja su trabajo y no puede obtener el resultado en el momento. Entonces, generalmente ya recurren a los gestores y tratamos de que ese servicio sea eficaz y oportuno y con eso también combatir a estos gestores. Y actualmente los costos que se tienen del registro civil. Sí. Nosotros hablamos de una parte. ¿Qué es lo gratuito hoy en el registro civil? Lo gratuito es el certificado de nacimiento por primera vez. Por primera vez. Todo lo que sea inscripción de nacimiento por primera vez y el certificado verde que nosotros lo llamamos, que es para la primera cédula de identidad, es gratuito. Así como también es gratuito la primera cédula. También las inscripciones en los libros es gratuito cuando es nacimiento y defunción. Ahora, la expedición del documento, en el caso de la defunción, sí ya tiene un costo. ¿Y el costo en el caso es de 10.000 guaraníes? 10.000. ¿Y el de nacimiento? Todos son 10, los certificados tienen un costo de 10.000 guaraníes. ¿Y después qué otro documento entrega el registro civil? El registro civil entrega muchos documentos, entrega por ejemplo copia de actas, las copias pueden ser copia literal, copias de fotocopias directamente de los libros. También entregan cuando son informes, por ejemplo, para los juzgados, pero esos sí son gratuitos. Ajá. Pero para el particular, el certificado y las actas, que son 2 tipos de actas. ¿Y hoy se tarda mucho para entregar un documento en el registro civil, sinceramente? Bueno, nosotros estamos justamente así como estaba explicando el licenciado, cuando están dentro de la base de datos, ya están informatizados, no tienen ningún tipo de reclamo del usuario. Ese procedimiento se hace en forma rápida, de 5 a 7 minutos. Ahora, ¿qué pasa cuando son ya datos objetados, como lo llamamos? Tiene que ir a una verificación, entonces, claro, tarda un poquito más. Cuando dice acá, les pide el registro documento a familia de pueblos indígenas y a jóvenes privados de su libertad. La expedición del documento a todo lo que esté registrado, claro que es obligatorio. Todo lo que está, por eso hay que también entender un poquitito y permítame recalcar
¿Qué es el derecho a la identidad? Justamente ahí va nuestro objetivo, es el de otorgar identidad a todos los nacidos en territorio paraguayo. Y generalmente la gente confunda un poquitito la identificación con la identidad. La identidad es un derecho fundamental, es un derecho humano fundamental que está protegido por el Estado a través de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, que es la Ley 57/90, por el cual el Estado reconoce ese derecho. ¿Y cuándo se obtiene? Cuando esa persona, mamá o papá, se va en el registro civil y le inscribe a su niño y se le expide el primer certificado. Ahí se obtiene la identidad. Estamos dentro de eso porque forma parte de las metas del milenio que tiene que el país tiene que cubrir. ¿Cómo estamos? Porque tuvo bastante negativo los primeros informes dentro de esas metas del milenio, después fue cambiando, es un derecho del niño. Es un derecho fundamental, pero en porcentaje acá el licenciado es el que maneja los números. Bueno, déjeme explicar un poquitito la historia, ¿verdad? En los objetivos del milenio, este es el momento en donde el derecho a la identidad está entrando a formar parte de los indicadores. Anteriormente no era parte de los objetivos del milenio. En el año 2008, en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, es ahí donde los países miembros se comprometen a eliminar el subregistro de nacimientos para el año 2015. Cuando hablamos de subregistro de nacimiento, ¿de qué hablamos? Directamente hablamos de un no registro de un nacimiento en el registro del Estado Civil, que es la entidad que otorga la identidad legal a las personas, ¿no? Cuando comenzaron estos trabajos, Paraguay tenía aproximadamente un 10% de su registro. ¿Qué significa eso? Que alrededor de 600.000 o 650.000 personas no existían para el Estado. Por eso era una nota negativa. Era una nota negativa, pero se ha venido trabajando para combatir el subregistro con estas campañas móviles de inscripciones masivas, donde el Estado llegaba hasta las comunidades y las localidades, incluso inhóspitas, lejanas, de difícil acceso, para registrar a esas personas invisibles. Hemos bajado a lo largo de estos aproximadamente 10 años de trabajo a un índice tolerable, que eso se podrá notar cuando se informe o cuando salgan a la luz las estadísticas oficiales del censo que se realizó en el 2012, ¿no? Pero tenemos informaciones que aproximadamente Paraguay estaría oscilando alrededor del 2%. Ay, discúlpame. Pero, sí. Quiero hacer la consulta porque también, para no tampoco acumular tantas consultas de la gente, ¿verdad? Porque ellos quieren saber también. Con relación al tema del certificado, decían, ¿verdad? Una sola consulta. El registro civil del IPS cobran 15.000 guaraníes por certificado de nacimiento, dice, ¿verdad? También... ¿Registro civil en el IPS? Sí. Sí, ahí funciona. Sí, hay en los hospitales, en varios hospitales. ¿Por qué tenemos cobran servicio. 15.000? Posiblemente sea con copia de acta. Acá también dice cobran 10.000 por la anotación en limpio, dice, ¿verdad? Por primera vez, 10.000 guaraníes por primera vez y 15.000 por certificado de nacimiento. Hay que aclarar que cuando se hace la copia, o sea, se solicita el certificado de nacimiento con copia de acta, claro, es 15.000 porque la copia autenticada del acta también tiene un costo de 5.000 guaraníes. O sea, por primer... Cuando, bueno, pero cuando eso ya va es cuando para va la primera vez. No, muchas veces para cualquier trámite uno quiere acta, o sea, se requiere para una sucesión, para un divorcio, para muchísimos procedimientos se requiere la copia de acta. Y generalmente cuando se hace en forma conjunta, copia de certificado y copia de acta, sí ya tiene ese costo adicional. Pero y otra cosa, recalcar también a la ciudadanía que en caso de que tengan algún tipo de reclamo, nosotros tenemos en la institución un departamento encargado de recepcionar esos reclamos y evidentemente eso se va a investigar y se va a dar resultado a la ciudadanía cuando hay hechos irregulares. ¿Usted tiene alguna página web o algo? Sí, donde, tenemos. ¿sí? Sí. Carlos, ¿puedes mostrar la página web de... ¿Cómo es la página? www.registrocivil.gov.pe. Y ahí también se puede hacer la denuncia en esa Ahí página. se puede hacer la denuncia. Ustedes tienen el portal de anticorrupción dentro de la web. Hay otra consulta, pregunta Cintia Acosta. ¿Cuánto tiempo tarda en expedir un certificado para su rectificación? Porque es una vergüenza, 2 meses o más tarda a veces. Bueno, la rectificación es un procedimiento que depende mucho también de las personas que están gestionando. ¿Por qué?
porque tenemos el inconveniente que generalmente ellos van y presentan su solicitud. Pero ¿qué pasa? Después se requiere documentos, porque en caso de que, por ejemplo, un apellido esté mal, entonces nosotros debemos de recurrir a los documentos anteriores, ya sea de mamá, de papá, hasta encontrar el documento válido para poder modificar, porque tenemos que tener en cuenta que es un documento público que no podemos modificar por la simple declaración de la persona. En el acta de nacimiento o de cualquier acta hay una responsabilidad compartida del declarante, porque ahí hay un declarante que firmó esa acta convalidando los datos que está, ¿verdad? Además del oficial responsable de esa formalización. Entonces, y nosotros administrativamente solamente podemos modificar cuando se comprobó que el hecho o la omisión es responsabilidad del oficial que registró eso. Porque también tenemos inconveniente en la declaración, muchas veces, y sobre todo en las actas de años anteriores, en donde no se requería, por ejemplo, la presentación de los documentos de identidad para realizar ese acto, solamente era a nivel, o sea, eran datos declarativos. Entonces cuesta mucho encontrar la prueba que demuestre lo que está diciendo la persona. Entonces requerimos generalmente documentos y esa persona que está que tiene que acercar ese documento no lo acerca, no cumple. Entonces está como, no es que tarda el procedimiento, sino que está en un stand-by hasta que se complete las documentaciones requeridas para que luego nos podamos expedir al respecto. Ahora, hay consultas, Carlos, también que me estaba diciendo justamente acá que es cierto. Usted hablaba, hay que ver si también no es una cosa judicial. Sí. Muchas veces se cometen errores Sí. y la demora es muy grande, como decían nuestros compañeros, pero ahí ya hay un gasto extra porque se tiene que hacer ya un trámite por escribanía y es diferente. Y una Z o una S puede hacer la diferencia que una persona que fuera, por ejemplo, de una herencia o Claro. tenga o está falseando sus datos, pero fue el error de quien hizo la inscripción y no miró los documentos. Por eso, o sea, no es que queramos sacar la responsabilidad, ni mucho menos, pero nada más comentar que la oficina de la Dirección General, de la Dirección de Asesoría Jurídica, perdón, el único departamento que se encarga de estos procedimientos. Somos una sola oficina a nivel país, o sea, esos reclamos es a nivel país. Y la solución es solamente en un departamento. Entonces también la cantidad de documentos que nosotros diariamente debemos de resolver muchas veces es el que hace que se tarde un poquitito. Pero por eso decía, entonces, estamos con déficit de recursos humanos también, hay que ser realistas. en su departamento, digamos, falta recursos humanos. Claro, ¿Sí? o sea, no solamente en mi departamento, sino a nivel general. El registro civil tiene muy pocos funcionarios, Así ¿sí? mismo. Para cubrir todo el país. Así mismo. ¿Cómo hacen con el interior? Hay zonas donde no llegan. No, sí tenemos oficiales de registro, está a nivel país, o sea, tenemos más de 500 oficinas a nivel país, ¿verdad? ¿Qué pasa? En esas oficinas generalmente hay un solo responsable. Hay veces que sí se cubre, tiene Es secretario. increíble, o sea, uno de repente puede tomar Es la realidad como broma, nuestra. ¿verdad? Pero estamos hablando de la identidad Sí. del paraguayo, en donde nosotros hay oficinas en el interior donde hay un solo funcionario. Uno dice, bueno, ¿le estamos dando importancia o no a esa identidad? De ahí la importancia de que el gobierno también tome conciencia de lo que estás mencionando, ¿verdad? Y la voluntad política hoy día existe, pero lleva su proceso. Si ustedes se fijan en el Plan de Desarrollo Paraguay 2030, el derecho a la identidad está como uno de los objetivos prioritarios del gobierno, lograr el registro universal de las personas. ¿Cuál es uno de los objetivos principales del gobierno? La reducción de la pobreza. Como estaba mencionando la doctora hace un rato, el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental. Cuando se accede al derecho a la identidad, no es solamente entregar un documento de identidad o de identificación de las personas, sino que es un puente para erradicar la pobreza. ¿Y por qué decimos eso? Porque a partir de que una persona exista, es visible para el Estado, es incluido como una persona dentro de la sociedad. Puede acceder a sus demás derechos y puede contraer obligaciones. ¿Tienen una estimación de la cantidad de personas que necesitan esa identidad o que deben ser documentadas basándose en algún informe estadístico, encuesta y censo o algo por el... Es lo que mencioné. Actualmente serían ya nada más que un 2% de personas que tienen ese nivel de subregistro. ¿Cuánto sería más o menos eso? Y 2% de la población actual sería más o menos como 100.000 personas, ¿verdad? 100.000. ¿Y eso se centra en dónde? Pero hay una cosa que aclarar, ¿verdad? O sea, Paraguay
contaba con un subregistro del 10% a lo largo de los años. Pero estas campañas móviles de inscripciones masivas no es una solución de fondo, sino que ayuda a mitigar ese subregistro histórico que ya existía. Pero a la vez se tiene que trabajar fuertemente en evitar. Por un lado estamos logrando que baje ese subregistro, pero por otro lado tenemos que evitar que eso vuelva a subir. Entonces, por eso es que estamos trabajando también en el fortalecimiento del registro civil, de las oficinas de registro civil, pero también se está trabajando en un proyecto muy importante que está siendo coordinada por la Vicepresidencia de la República y se trabaja en conjunto con salud, con identificaciones, con el registro civil y con otras instituciones vinculadas como la Secretaría de la Niñez y demás, buscando el registro oportuno de los niños. Es decir, en un registro, o sea, en una institución, en un centro hospitalario que tenga capacidad para partos, está instalada una oficina de registro civil y una oficina de identificaciones. Entonces, ¿qué se busca? Que ni bien el niño nazca, cuando el bebé nace, que se inscriba y se cedule en el mismo lugar de su nacimiento. ¿Se puede llegar a eso? Se llega, ¿Sí? Se está llegando, ya se está ¿En trabajando dónde en se eso. tiene en este momento? Hay 29 hospitales a nivel país con oficinas incorporadas de registro civil. De esas 29, en 13 estamos en forma conjunta con el Departamento de Identificaciones. Vamos a seguir con la consulta. Simplemente para dejarnos más claro, esta es la página del registro civil, aparece así, y en una de las pestañas, ¿verdad? Está el tema de las denuncias, ¿verdad? O sea, la gente puede entrar. ¿Ahora dice qué? Allá arriba, Denuncia aquí. Denuncia aquí. ¿eh? Ahí entra. Tiene todos los datos para poder denunciar y hablar un poquito de la situación. Al funcionario y todo se le puede denunciar acá. Y hablando de... Datos del denunciado, dice nombre, apellido, institución, número de documento, ¿verdad? ¿Cómo va a tener el número de documento del denunciado? Datos, No. sí. Datos del denunciado. pide. Este Sí. creo que no... Pero no es obligatorio pero, llenar claro, eso. o sea, claro, ya sé, pero... ¿viste? es una opción nada más. una opción nomás. Sí. Por es si lo que- tengas. Lo que pasa es que el registro civil trabaja, o sea, es una dependencia del Ministerio de Justicia y todos los ministerios trabajan en conjunto con la Secretaría de Anticorrupción, con la Secretaría Nacional de Anticorrupción. Y ese Y estas formato denuncias, es de al cargarlo ahí, va directamente a la Hablando, Secretaría. y justamente hablando de denuncias, pues la mayor cantidad de reclamos que recibimos en el WhatsApp hablan justamente de lo que decían, ¿verdad? El certificado de nacimiento por primera vez es gratis, ¿no? Gratis. Y esto llega de Benjamín Acebal y nos dicen, se cobra el certificado de nacimiento por primera vez y los funcionarios te dan el libro de alta que saques de la institución y vaya a 3 cuadras a hacer fotocopia. ¿Se puede eso? No. No tiene No se puede fotocopiadora sacar. solamente. No, o puede ser también que haya, aunque se tenga, muchas veces también eso puede tener problemas, ¿verdad? O sea, no es absoluto. Pero no se puede, un documento público no puede ser sacado de la institución. Y ese Ni tema de siquiera los por casamientos, funcionarios. a ustedes les tocó también eso de todo que fueron anulados, esos casamientos. Es de eso. Trinidad. O sea, eso sí Mira. fueron de años anteriores. No son matrimonios anulados, son matrimonios que no fue registrado. Porque No, tenemos que tener en cuenta que el matrimonio se compone de dos, de la celebración y de la inscripción. La celebración existió, la inscripción no existió. Pero sí, eso fue subsanado Pero porque el fue documento es el que promulgado manda. una ley, fue promulgada una ley temporal en la cual por la cual se reescribía esos documentos siempre y cuando vos tenías ese comprobante de que se celebró ese matrimonio y se llegó a reescribir. O sea, tienen asientos registrales hoy día. O sea, ¿fueron varios a reinscribirse del registro? Un Sí, divorcio. mucho, inclusive para hacer divorcio, porque tampoco podían hacer el divorcio sin tener- Pero si no, ahí pues el registro es un divorcio Pero ya abreviado, acaso nomás no, ya no. Igual romper tenía el que hacer- papel y Porque, tirar. porque existía o libreta de familia, o existía una cédula de casada, o existía un certificado que fue expedido. El certificado se expedía. Pero, por ejemplo, en el caso de que se haya casado y no figuraba en el libro, podía romper nomás y ya. pero Divorcio. figura- o sea, salió la acá, ley. encima que quería divorciarse tenía que hacer otra vez su inscripción primero que se casó. O sea, recasado. Sí. Ahora, Bueno, sí. ¿cómo manejan la parte política también? Yo me acuerdo cuando estuve en Pozo Hondo, había la oficina de inscripción, era la despensa más grande o la única despensa de Pozo Hondo, ¿verdad? Y muchas veces también estas cosas son manejadas por los políticos, porque es una forma de estirar. Vos venís, te inscribo, vas a estar dentro del programa para poder darle también la asistencia a tu hijo y de alguna forma también así están manejando en la parte política.
Bueno, y justamente es ahí donde nosotros como institución o como Estado necesitamos de los medios de prensa para hacer estas campañas de comunicación, de concienciación para evitar ese Ser tema. arrastrado. Para evitar ese tema que estás mencionando. Pero no obstante, necesitamos también de la voluntad política, además de la concienciación, para que el registro civil realmente cuente con los recursos necesarios para que esté acorde con la envergadura de la importancia del derecho a la Le identidad. falta plata entonces. al ¿Cuánto registro, cuesta ¿eh? casarse? Sí. ¿Eh? ¿Cuánto cuesta casarse? Bueno, Porque O sea, tenés que ver empezarlo el con el registro. vestido. Claro. El No, vestido de no, Karina. el registro. hay, si es en la oficina, y en horario de oficina, oscila los 83.000 guaraníes, porque es de acuerdo al jornal también, ¿verdad? 83.000 en la oficina. Es ¿De qué- un de qué jornal. hora? Y ahí no puede llevar ¿A qué hora? invitados, esos testigos. Claro no. que se puede. Se puede llenar solo también. solo que la oficina es reducida y evidentemente no va a entrar Ok. mucha cantidad de personas. 83 después. ¿En qué horario? Cuando es fuera Horario de la de oficina, oficina, perdón. claro, Ah, horario de horario. oficina. Sí, después. Cuando es fuera de la oficina es 4 jornal, cobra 4 jornal oficial como en concepto de viático cuando es fuera. ¿Cuánto es eso? 4 jornal sería, el jornal creo que está 70 y algo mil Ajá. diario, bueno, por 4. Eso nomás. 180, Eso es mira, eso es el viático del oficial más los 80 que es el normal. 4 jornales más el 80.000. Sí, señora. 83.000. Sería un Ah, 5 jornales. 5 jornales. Eso incluye ya el certificado de matrimonio y la libreta de familia. Ya, y hay un precio más. Sí, ¿Algo más? hay. De noche, horario no. nocturno. Ese es ya es no importa, o sea, esos 4 jornales de viático ya no diferencia si es de noche, si es de día, no. Es 4 jornales fuera del horario de oficina. Se supone que es a partir de las 15 y si es sábado, domingo, feriado. Hablando de 350 por ahí. Por ahí. Después hay otro. Si es que Eso vos querés también hacer. cuando Sí. te casás con separación de bienes tiene otro costo. ¿Cuánto? Claro, porque eso se inscribe en el registro público, eso no genera en el registro civil, eso se inscribe en el registro público. Ajá. Ya. Y ese tiene otro costo, o sea, eso ya es establecido por el registro público, no por el registro civil. ¿Y dónde va ese dinero? Eso puede hacer, y el registro público. Al Eso registro podés público. vos hacer con un escribano o directamente con el oficial. No es que solamente el oficial te puede hacer eso. Bueno, última pregunta, Rolando. La gente quiere saber también cuánto cuesta el proceso de cambiar. Por ejemplo, si te inscribieron con J, tu apellido es con G. No tiene costo. No tiene costo. Es el formulario. al abogado seguramente? No, eso no tiene, eso también hay que aclarar. Que todos los procedimientos de rectificaciones, reconstituciones que se hacen en el registro civil no necesita de patrocinio de abogados. Y el formulario que se compra sale 5.000 guaraníes. Ese es el precio completo del procedimiento. Modificar los nombres, por ejemplo, si no te gusta un Nombre no, no, eso no otra se puede cosa. hacer Y eso se hace a administrativamente. nivel judicial. A nivel judicial. Vuelvo a repetir, las rectificaciones que se hacen en el registro civil en forma administrativa es solamente cuando es error u omisión del oficial registrador. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. El otro día hicimos un material sobre los nombres raros. Creo que ayudaste mucho en conseguir algunos de ellos, ¿verdad? Y que fueron extraordinarios. Yo digo que la mayoría, hay un gran porcentaje de gente que cambia su nombre. ¿Que cambia nombre? No, muy poco. O sea, muchas veces sí hay gente que, por ejemplo, no le gusta su nombre, entonces opta por suprimir uno de los nombres. ¿Y eso se hace administrativamente? No, judicial. Ah, ¿Y judicial. hombres que llevan el apellido de la esposa? No, hasta hoy yo no he visto. ¿Qué? ¿Apellido de la esposa? Claro, Sí. claro, Identificación. claro. Bueno, ya empezamos con las cosas que mira, no hay que incentivar cosas que No, no se tienen que ¿verdad? hacer, ¿verdad? No, se tiene que pero hacer hay esposas eso. que no llevan tampoco el apellido de marido, No. ¿verdad? Hoy en día sí ya está. Eso es ¿Entendés? optativo. Optativo. Sí. Pero era obligatorio en algún Anteriormente sí. Lo puedes poner el apellido de Es tu- más, anteriormente la ley misma disponía que inclusive el hijo no era obligatorio llevar los 2 apellidos. El segundo apellido de la madre era optativo también. Ya. Pero eso sí fue modificado. Actualmente la ley dice que es obligatorio, o sea, llevará, dice, es obligatorio el primer apellido de cada progenitor. O sea, los hijos reconocidos por ambos o hijos matrimoniales llevará el apellido de No ambos. importa el orden del pero apellido. igual Eso cuando- se elige, ¿Eh? eso se elige. Se elige. Cuando te vas y le inscribís a tu primer hijo, podés optar por el orden de tu apellido. Pero una vez elegido ese orden de apellido, para todos los demás ¿Y sigue qué el- pasa si él tiene 18 o 20 años y quiere cambiar el orden de su apellido? puede hacer. Judicialmente. Ah, puede ser Judicialmente. judicialmente. Ah. Pero yo me acuerdo cuando me casé, me dijeron, después ustedes tienen que Vos irse tenés que ser a de- identificaciones y tenéis que poner, No. tienen que cambiar, dijo. Los La dos, cédula. La cédula casado. No, Con pero ese eso es el estado civil, eso es otra cosa.
tu estado civil es, o sea, que cada uno tiene que llevar su estado civil, es obligatorio, No, pero eso no claro. significa que Ya todo eso ha sido vivo se modifique tu nombre. Claro. Claro, sí, Eso no ya modifica. te casaste, no Además es de eso, que... esa modificación, eso hay que también diferenciar. Esperando. Esa modificación de Hay apellido que que escuchar puede bien. hacer ya sea la mujer o el hombre es solamente en la cédula de identidad. Eso no Ah. significa que se cambie Que tu está en el identidad, Ah. tu identificación, pero no tu identidad. Sí. ¿Y vos no llevarías, Carlos, el apellido de tu señora? Claro que sí, con ¿Viste? honor, pero por favor. Bueno, gracias, es muy amable. Gracias. No, por favor, Cortamos acá. gracias. ¿Vos querés Gracias opinar a algo ustedes. sobre el tema de cambio de apellido? ¿No? No. Bueno, listo, lo dejamos nomás. Bueno, vamos a ir al sur del país, son las 8 de la mañana con 54 minutos.